Tía María sí va. ¿Qué ha permitido que este proyecto minero finalmente vea la luz? ¿Qué impacto tendrá sobre la economía? ¿Y qué pasa con los más de 50 proyectos mineros que hoy siguen paralizados en nuestro país? Te lo cuento directo a la vena. Pero como siempre, antes de comenzar, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle click a la campanita. Ahora sí, vamos por esa Tía María. Por fin, después de 30 años, así como lo escuchan, después de 30 años, el proyecto minero de cobre que está en Arequipa, el proyecto Tía María de la compañía Southern Copper, por fin verá la luz, por fin comenzará su proceso de construcción, después de 30 años. A ver, para que se hagan una idea de toda la historia detrás del proyecto Tía María, en 1994 inició la primera fase de exploración, es decir, buscaban justamente el mineral, buscaban el cobre. Esta fase acabó en el 2010. Es verdad, pasaron varios años y en el 2012 al 2013 trabajaron en pedir todos los permisos y todas las licencias. Hace poco más de 5 años, Southern Copper Corporation logró justamente las licencias finales, las licencias que tenía que darle el gobierno peruano, el Ministerio de Energía y Minas y todas las instituciones involucradas justamente detrás de autorizar un proyecto minero en nuestro país. Sin embargo, pese a tener las licencias que necesitaba, el proyecto, la empresa, justamente la corporación que pertenece al Grupo México, no pudo iniciar el proceso de construcción, pese a tener todo en orden, pese a que tenía todas las autorizaciones. ¿Por qué? Por evidentemente resistencias en Arequipa, por resistencias en Islay. Sin embargo, finalmente ya la compañía en un comunicado interno, ojo, a sus trabajadores, que evidentemente se iba a filtrar, anunciaba que este 1 de julio, ojo, este 1 de julio, por fin se iniciarían con los trabajos de construcción del proyecto minero Tía María, un proyecto muy importante en nuestro país, un proyecto además muy emblemático por todo lo que ha representado, un proyecto de 1.400 millones de dólares. Es verdad, no es el proyecto más grande que se haya desarrollado en el Perú, pero sí es un proyecto importante y es un proyecto de cobre. A ver, el comunicado que envía justamente la compañía a sus trabajadores dice exactamente lo siguiente. Como es de conocimiento público, desde la obtención de la autorización de construcción en el año 2019, se ha venido sosteniendo reuniones con el gobierno a fin de determinar el momento más adecuado para el inicio de construcción del proyecto Tía María. Estando dadas las condiciones sociales y políticas, y ojo con ese punto que es sumamente clave, estando dadas las condiciones sociales y políticas en la provincia de Islay, la región y a nivel nacional, se comunica el reinicio de actividades en el proyecto Tía María con fecha 1 de julio del 2024. Esto es muy importante. No fue un comunicado de prensa, no fue un comunicado abierto, fue un comunicado a sus trabajadores, pero que por fin tiene la luz verde necesaria para comenzar la construcción del proyecto. Y es interesante porque uno diría, oye, tenían la luz verde formalmente, técnicamente en el 2019, pero hay una cuestión política en principio y también una cuestión social muy importante que no permitían justamente a Southern avanzar con la construcción de este proyecto clave para Arequipa y un proyecto clave además para el país. Hay que recordar algo muy importante, que se alineó finalmente la cuestión política a mediados de febrero de este año. ¿Qué ocurrió en ese momento? La designación del ministro de Economía, José Arista, y la designación del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho. Ambos ministros, clave además en cualquier gabinete, ambos señalaron que era importante y necesario empujar justamente el inicio de la construcción del proyecto Tía María si queríamos empujar y reactivar la inversión privada en nuestro país y en específico empujar la inversión minera. Entonces, desde el gobierno, el proyecto Tía María y Southern Copper Corporation ha tenido un respaldo fundamental y político muy importante. Y en materia social, hay que recordar que la situación no ha sido nada, pero nada sencilla. A ver, el primer estudio de impacto ambiental que presentó la compañía generó una serie de dudas entre la población. Fue sometido a análisis, hubo muchas críticas en su momento y hay que recordar, en el 2011 al 2015 se presentaron una gran cantidad de conflictos sociales que lamentablemente terminaron en la muerte incluso de algunas personas que protestaban y en cientos de heridos. Es decir, Arequipa y en específico la provincia de Islay estuvo muy convulsionada manifestándose en contra de este proyecto minero. Pero también hay que ser muy concretos con esto, como ocurre en otros proyectos de actividades extractivas o de cualquier tipo de
actividad en nuestro país. Siempre hay pequeños grupos con intereses muy específicos que les interesa justamente generar todo este nivel de conflictividad, todo este ambiente de desorden y de desequilibrio para sacarle más plata a los proyectos mineros o para justamente facturar con el descontento de la población. Y eso es lo que ocurrió en Arequipa, hay que decirlo muy abiertamente y muy claramente. Pero Sauder vino haciendo un trabajo de hormiga y muy específico para explicar justamente los trabajos que venía haciendo para darle viabilidad a este proyecto. A ver, uno de los temas más controversiales era el tema del agua, como siempre ocurre con los proyectos mineros. Sin embargo, Sauder modificó efectivamente los esquemas iniciales y lo que se ha planteado es una planta desalinizadora donde el 60% del agua es reenviada al mar. A ver, entre los principales reclamos de las personas que se oponían al proyecto, lo principal fue el uso de las aguas subterráneas. Sin embargo, Sauder resolvió ese tema y lo que señala en su página web es que el agua que se usará será desalinizada, de la cual el 60% volverá al mar de forma de salmuera y sin generar impactos negativos en el medio ambiente. Esto evidentemente no quedó de todo claro para la población ni los dejó satisfechos. Entonces, ha habido muchas dudas y también ha habido, hay que decirlo, muchos mitos en cuanto al proyecto minero Tía María. Lo concreto es que la empresa se ha encargado de hacer un trabajo de comunicación, de explicación y de socialización del proyecto en estos 5 años que entendemos en teoría lo que ha permitido hasta el momento tener la famosa, la denominada licencia social para que el proyecto minero eche a andar. Es un proyecto minero importante. Como decíamos, estamos hablando de 1.400 millones de dólares que incluso podría aumentar un poco más según la propia empresa minera del grupo mexicano. La expectativa de producción de cobre de Tía María es de entre 120.000 a 140.000 toneladas de cobre al año. Es una cantidad importante. No es la cantidad más grande de producción de cobre en el país, pero sí es una cantidad importante, sobre todo cuando el Perú se está disputando el segundo lugar como el mayor productor de cobre del mundo con el Congo. Evidentemente Chile de lejos está muy por encima del Perú y del Congo. Estamos hablando además que en la fase de construcción del proyecto Tía María se van a generar alrededor de 9.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Mientras que en la fase de operación, es decir, ya cuando la mina esté totalmente construida y empiece a producirse el cobre, debería crear, según los estimados, alrededor de 5.850 puestos de trabajo también directos e indirectos. Es verdad, los directos son casi 700, porque evidentemente se necesita más personal para la fase de construcción. Y evidentemente este proyecto va a tener un impacto directo sobre la economía. A ver, según estimados del economista Juan Carlos Odar de Face Consultores, Tía María, el proyecto Tía María, este año se inicia ya la fase de construcción, como han anunciado el 1 de julio, aportaría al PBI alrededor de 1.054 millones de soles. Es un monto nada despreciable. A ver, sin embargo, según estimados del propio Ministerio de Economía o de la propia empresa, estamos hablando de que Tía María, el proyecto Tía María, generaría un impacto directo sobre la economía en todos los años que demore su construcción de más de 4.900 millones de soles, es decir, 0.4% del PBI. Es un monto importante, es un monto significativo. Eso en la etapa de construcción, pero cuando la compañía ya empiece a producir el cobre, empiece a extraer el cobre y evidentemente exportarlo, el impacto es otro. A ver, el aporte que dejará Tía María en 20 años de explotación del proyecto por canon y regalías será de 5.460 millones de soles, de los cuales 273 millones anuales serían para la región Arequipa y de ese monto, 100 millones de soles serían para Islay. Entonces, evidentemente, no solo es el impacto directo económico que genera la construcción de un proyecto minero de este tipo y el impacto que genera la exportación del cobre en una época donde además el precio del cobre y de otros metales están en muy buenos niveles y han alcanzado niveles récord, sino lo que deja justamente a las arcas del Estado y entendiendo el Estado por todo el país, la región y la provincia donde justamente yace este proyecto minero. Claro, ahí está el otro tema. El otro tema es cómo nuestras autoridades ejecutan esos recursos o cómo aprovechan esos recursos. Entonces lo que tiene que pedir la población es que todos esos impuestos que entran, todo ese canon que entra y todas esas regalías que entran se traduzcan pues en obras que beneficien a los ciudadanos, que es lo más importante. Pero además hay un factor muy importante que tiene que ver con los mensajes que se dan justamente a nivel local y a nivel internacional. Para el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía,
Víctor Govitz, esto representa un tremendo mensaje, un buen mensaje y un espaldarazo justamente a otros proyectos mineros que lamentablemente en nuestro país se encuentran paralizados. Porque sí, tenemos un drama, tenemos el potencial minero ahí, tenemos el potencial minero dormido lamentablemente, porque hay proyectos que ya encontraron el mineral, ya encontraron el cobre, la plata, el hierro y el oro, pero lamentablemente están paralizados. A ver, solo para hablar de los proyectos de Sauder, además de Tía María, tiene millonarios proyectos de inversión. En su cartera están los proyectos de cobre Los Chancas, ubicado en Apurímac, que se estima una inversión de 2.600 millones de dólares. Ojo, esto es casi el doble de Tía María y esto la expectativa es que opere en el 2030. Y Michiquillay en Cajamarca por 2.500 millones de dólares que tiene expectativas para el 2032. Pero eso solamente hablando de Sauder, eso solamente hablando de una compañía. Pero si vemos la cartera total que tenemos como país, hablamos de 51 proyectos mineros por más de 54.556 millones de dólares que se encuentran paralizados en este momento, que no tienen viabilidad por diversos motivos. De estos 51, hay 20 que son solo de cobre por más de 25.851 millones de dólares. Es una gran cantidad de dinero que si se activara impactaría directamente sobre la economía peruana, sobre los ingresos, sobre el empleo, sobre la inversión, reactivaría mucho a la industria, porque no solamente es hablar de la minería, es hablar de todas las otras industrias que se activan gracias justamente a la minería, como la metalmecánica, como los servicios, como la tecnología. Pero hay que entender esto y en un entorno además donde los precios de los metales y en específico el precio del cobre está por las nubes. No estamos aprovechando nuestro potencial. Así que evidentemente, como bien dice el presidente del gremio minero, esto es un espaldarazo muy importante, es una muy buena señal justamente a los inversionistas para decirles, oye, sí nos interesa fomentar la inversión privada y empujar la inversión privada. Así que muy bien, en este caso, tanto por el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, como por el ministro de Economía, José Arista, porque es un hito importante, sobre todo por lo que ha representado Tía María en nuestro país en los últimos años. No ocurrió lo mismo con Conga, justamente en Cajamarca, que también fue un proyecto muchísimo más grande de 5.000 millones de dólares que quedó enterrado, que quedó paralizado. Pero claro, tenemos todo esto paralizado, tenemos esta cartera multimillonaria de proyectos mineros que están ahí enterrados todavía porque no hay voluntad muchas veces política, porque hay mucha conflictividad, porque hay mucha burocracia. Pero por otro lado tenemos a los mineros ilegales haciendo de las suyas, matando personas, matando trabajadores, contaminando en Madre de Dios, contaminando en la propia Arequipa, contaminando en la propia La Libertad en Patás y haciendo lo que se les da la gana y con apoyo gubernamental, con apoyo de congresistas de la República que permiten justamente que sigan operando y con un ejecutivo que también se hace la vista gorda porque no es capaz de enfrentarse al propio Congreso que respalda estos mineros ilegales. Y sin hablar de la cantidad de ONGs antimineras que sí se enfrentan de alguna manera a la minería formal, a la que sí cumple las reglas, a la que sí cumple todos los controles ambientales, pero no dicen nada cuando en Madre de Dios, en Patazo, en las regiones donde hay minería ilegal, lamentablemente se destruye, se depreda el medio ambiente y además se esclaviza a menores de edad, se esclaviza a mujeres en la prostitución ilegal. Todo eso es lo que trae la minería ilegal. Pero claro, el foco está en entorpecer la minería formal y no hacer nada con la minería ilegal. Es increíble, francamente, lo que pasa en nuestro país. Necesitamos más Tía Marías, necesitamos más Quellavecos, necesitamos más Cerro Verdes, necesitamos justamente más minería formal con el impacto económico que eso genera y necesitamos menos minería ilegal con la destrucción y muerte que eso trae. Pero eso tiene que ver también con políticas públicas y eso tiene que ver con un Congreso de la República, con un poder ejecutivo y también con un sistema de justicia que realmente funcione. Pero así están las cosas.